Hola amigos, buenas noches. Hoy 27 de julio estamos vísperas de un aniversario patrio y estamos también ante el discurso que va a dar el presidente Ollanta en el Congreso de la República, ¿no? Un discurso que va a tener como novedad una nueva mesa directiva encabezada por el congresista Luis Iberico Núñez, quien ayer, con una diferencia tal vez considerable de votos, una diferencia que no se esperaba, consiguió finalmente quedarse con el control de esta mesa y con pues las riendas de este poder legislativo que en los últimos años pues se ha visto notoriamente una pérdida de independencia, ¿no? Tal vez el mandato de la presidencia de Ana María Solórzano ha sido uno de los que mayor desprestigio ha tenido, sobre todo por la presión que hacía el gobierno, no tanto por el presidente Humala, sino más por la presidenta del Partido Nacionalista, la señora Nadine Heredia, ¿no? Entonces, se ha perdido gran independencia de este poder y sobre todo de los controles que tienen que haber entre los poderes del Estado, ¿no? Esperamos que el nuevo presidente del Congreso ponga nuevamente, pues, o devuelva al Parlamento de credibilidad que la población, pues, totalmente en la actualidad, pues, está en desacuerdo, ¿no?, con la labor que viene realizando el Congreso de la República. El congresista Iberico, como todos sabemos, ha competido con el congresista de representante de Solidaridad Nacional, el congresista Vicente Ceballos, ¿no? Vicente Ceballos, de las filas de Solidaridad Nacional, que días previos pues había anunciado su candidatura apoyado por Perú Posible, ¿no? Perú Posible fue una de las bancadas que de inicio pues brindó el respaldo a Vicente Ceballos, a pesar que hace unos meses se criticaba la labor que realizaba él encabezando la Comisión de Fiscalización, ¿no? Se criticaba e incluso se llegó pues a indicar que se hacía una persecución política hacia Alejandro Toledo, porque el congresista Ceballos y su comisión pues estaban incidiendo siempre de manera permanente en las investigaciones por el caso Ecoteva y por los presuntos delitos que habría incurrido el expresidente Toledo. Sin embargo, para sorpresa de todos, fue la primera bancada en anunciar el apoyo, ¿no? El apoyo y el respaldo, asegurando que la totalidad de sus miembros iba a votar por Vicente Ceballos para encabezar la mesa directiva del Congreso. A ellos también se sumó los congresistas de Acción Popular Frente Amplio y el Partido Nacionalista, que al final de la jornada fue el gran perdedor, ¿no? Fue uno de los partidos que en los últimos años, partidos de gobierno, no presenta candidato pues a la mesa directiva, ¿no? ¿Por qué motivo se ha dado esto? Imaginamos que por voluntad tal vez de la primera dama de la nación. Se anunciaba tanto, señores, la candidatura de Marisol Espinosa. En la previa se anunciaba la candidatura y tal vez hubiese sido una candidatura que hubiera tenido algún tipo de llegada en las demás bancadas, ¿no? Muchos congresistas, incluso el propio Víctor Andrés García Belaúnde, indicaba que sería una buena candidata y que ellos hubiesen dado el respaldo. Sin embargo, la propia congresista Marisol Espinosa salió a indicar que ella no iba a participar, no iba a participar de esta elección, y creemos que ha sido una buena decisión, ¿no? Hubiese sido una especie de salvavidas para este gobierno que lamentablemente pues ha venido decepcionando a los peruanos, y la labor que ha realizado la congresista Ana María Solórzano también ha sido decepcionante, ¿no? Y sobre todo porque no se han podido discutir y no se ha llegado a ratificar normas importantes para nuestro país, como por ejemplo la reforma que viene ya teniéndose en debate y en agenda hace mucho tiempo, y lamentablemente no se ha tomado pues las decisiones correspondientes, por ejemplo, con respecto a lo que es la democracia interna en los partidos políticos. Y precisamente la OMPE fue uno de los entes o de uno de los organismos, a través de su presidente, que anunció y dijo que esta mesa directiva encabezada ahora por Iberico debería pues abocarse y en las
reformas que aún están pendientes, entre ellas el financiamiento de los partidos políticos y también pues la democracia interna y la forma de elección que se producen en los mismos, ¿no? Entonces es una tarea que ahora está en manos de la mesa directiva, que no solamente está integrada por Luis Iberico, sino también está la congresista Natalie Condori, está también congresista de Unión Regional, ¿no? Está el congresista de Unión Regional Mariano Portugal y el congresista del PPC Luis Galarreta, ¿no? Entonces todos ellos conforman la actual mesa directiva, que tiene un gran reto, ¿no? Que es devolver pues la credibilidad, legitimidad e independencia, sobre todo al Parlamento. Vamos a ver cómo le va al señor Iberico, y hoy en la mañana pudimos ya ver la instalación de esta mesa directiva y también pudimos ver pues uno de los actos a los que ya nos tiene acostumbrado este Parlamento, ¿no? La juramentación de la señora Karina Beteta, representante de Huánuco, quien reemplaza en funciones al desaforado congresista Llovera, y se armó pues todo un escándalo acerca de su juramentación, ¿no? Ya sabemos que a pesar de todas las discusiones que se habían dado anteriormente, esta señora también tiene pues una serie de investigaciones y denuncias, que algunas, como ella ha mencionado, ya han sido resueltas, pero algunas todavía están pendientes. Ha entrado a reemplazar a otro cuestionado congresista que se le ha acusado pues por tantos delitos y que ya ha recibido las cartas o la credencial del Jurado Nacional de Elecciones, pero nuevamente se volvió a tocar esta mañana el tema. El congresista representante de Arequipa, ¿no? El arequipeño, el congresista arequipeño, que recordemos que pidió renunciar, en un momento quiso renunciar, ¿no? Al Parlamento para postular a la región Arequipa. Se me está yendo el nombre de este congresista arequipeño, perdón, Falconi, ¿no? Marco Falconi, el congresista Marco Falconi fue el que inició el debate en torno a la juramentación de la congresista Beteta, ¿no? Y fue algo paradójico, ¿no? Si bien es cierto, ya esta congresista ya la hemos criticado y hemos cuestionado tanto el nombramiento que se ha dado en reemplazo del señor Llovera, pero también el señor es el menos indicado, pues el señor, para hablar del tema de la Constitución. Él ha tenido toda la intención de renunciar a algo que no está permitido en la Constitución y ser candidato a la presidencia regional de Arequipa, pues fue el que inició el debate y siguió pues toda una serie de cuestionamientos, y al final desembocó en que la mayoría de congresistas oficialistas optó por retirarse del Parlamento, y finalmente la congresista Beteta tomó juramento, ¿no? Tomó juramento, y esperamos cómo le va a ir ahora en su labor como parlamentaria, ¿no? También es cierto que ella era una de las posibles candidatas con fuerza de la región Huánuco por el fujimorismo, pero vamos a ver si este año que queda mella pues en sus posibilidades, ¿no? Porque la mayoría de ciudadanos siempre anda decepcionados de los parlamentarios que tiene, y vamos a ver qué tal gestión realiza en este año, ya que ello también podría jugarle en contra de su elección en el 2016. También mencionar acerca de, pues, hemos indicado que tenemos una nueva mesa directiva, también indicar acerca lo que es, pues, el mensaje presidencial que se va a dar el día de mañana, ¿no? Y también vamos a ver si por ahí en el transcurso surge algún cambio en algún ministerio, en alguna cartera, porque también hay temas latentes que ya lo vamos a seguir analizando el día de hoy. El día de hoy, 27 de julio, estamos realizando un programa especial de antesala por Fiestas Patrias, y vamos a tener a un invitado que es un amigo mío, economista, Juan Maita, con quienes vamos a estar revisando el cuarto año de mandato del presidente Humala, que en el balance obviamente ha sido negativo, pero vamos a comenzar a desmenuzar cada una pues de las decisiones que ha afectado a la nación, ¿no? Para bien o para mal lo vamos a venir analizando, y ustedes también pueden hacer llegar sus comentarios a través de nuestra página web, que es casadelaconstitucion.com. Ahí pueden realizar sus comentarios, preguntas, opiniones, qué les ha parecido este cuarto año de mandato del presidente.
y que vamos nosotros a mencionarlas aquí en el transcurso del programa. También pueden seguir a través de las redes sociales, del Facebook, del Twitter. Siempre vamos a hacer llegar los comentarios, ¿no? Estamos aquí transmitiendo en vivo directamente desde la Casa de la Constitución, y luego de la pausa vamos ya a estar conversando con Juan Maita, quien ya se encuentra ya siempre puntualmente aquí en los estudios, para hablar de la gestión de Ollantaytamala. Y no se pierdan en el último bloque, vamos a tocar el termómetro legislativo, hablando precisamente de cuál ha sido el trabajo que ha venido realizando Luis Federico, actual presidente del Congreso. Entonces vamos a ir a un corte y ya estamos regresando. Sigan aquí en Opinión Libre. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución, para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista, y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chogelada Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país, y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Amigos, estamos aquí de regreso en Opinión Libre, transmitiendo siempre de la Casa de la Constitución, y ustedes nos siguen a través de casadelaconstitucion.com, por donde pueden hacer sus comentarios, sus opiniones. Y hoy estamos pues bien acompañados de un economista que siempre ha estado pues participando en los eventos, y también analista político, Juan Maita. Él es economista de la Universidad Nacional de Educación, ¿no es cierto?, de la Universidad de San Marcos, y también él es pues miembro fundador de la Asociación Civil Nueva Juventud Peruana, una organización que pues viene también trabajando con jóvenes y sobre todo en su formación política, su formación ciudadana.
también es una persona pues que ha participado y tiene experiencia en lo que es pues participación juvenil y también lo que es pues la parte económica. Y justo con un economista vamos a analizar el día de hoy cuál ha sido el balance de este cuarto año de mandato del presidente Ollanta Humala. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Jonathan, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto acompañarte, ¿no? Y muchas gracias. Así es, Juan. Bueno, estamos aquí muy agradecidos con tu presencia y sobre todo en un día de fiestas patrias en la que normalmente todos acostumbran pues a viajar. Estamos aquí siempre nosotros trabajando, ¿no? en realizar este programa y que la ciudadanía pues pueda también dar sus comentarios y opiniones. Sí, creo que la responsabilidad siempre nos llama, ¿no? Y sobre todo en este año donde el gobierno del presidente Humala se ha caracterizado por lo más bajo, ¿no? Dentro de los últimos 4 años, me parece que este cuarto año ha sido el año más bajo, ¿no? Donde ha tenido más desaciertos y todo lo demás. Sí, Juan, tienes toda la razón, ¿no? Creemos y coincidimos en eso. Y la población, creo que con la desaprobación que tiene Ollanta Humala y la primera dama, pues muestran eso, ¿no? Muestran una indignación porque no se ha respetado las promesas que inicialmente se habían anunciado en campaña. Pero Juan, hablemos un poco de algunos aspectos positivos que nos deja este cuarto año de mandato para que la ciudadanía que nos sigue también a través de casadelaconstitucion.com pueda tener también alguna idea. Acá no solamente criticamos, sino también rescatamos lo bueno, y parte de lo bueno pasa por lo que se ha hecho en materia de educación, ¿no? Hemos visto un ministro que ha desarrollado, a mi criterio, creo que la de gran mayoría de analistas, una buena labor, que es el ministro pues de Educación, ¿no? Él ha estado realizando un trabajo y una serie de reformas en ese aspecto. Hay colegios de alto rendimiento. Juan, ¿qué opinas al respecto? Sí, yo creo que el ministro Jaime Saavedra de Educación es el mejor ministro del gobierno en estos momentos. Creo que ha tenido un rendimiento bastante importante, sobre todo, por ejemplo, en el cumplimiento de las promesas que el presidente Humala hizo el 28 de julio del año pasado. Por ejemplo, el presidente señaló que la educación iba a recibir, o el sector de educación iba a recibir 0,5% del presupuesto cada año, iba a aumentar. Entonces, eso se ha cumplido, ¿no? Gracias a que ahora se ha aumentado en ese nuevo año el presupuesto para el sector de educación en 4.500 millones de soles, llegando ya al 3,5% del presupuesto con respecto al PBI. Me parece que eso es una situación importante, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera mencionar, por ejemplo, la promesa del presidente Humala el año pasado también con respecto a los colegios de alto rendimiento. Él prometió los 14 colegios de alto rendimiento. Efectivamente, los ha cumplido, ¿no? Esa es la segunda promesa que ha cumplido el presidente Humala, evidentemente con la gestión del ministro Saavedra. Hay otra promesa cumplida incluso en educación, que es el aporte para la infraestructura educativa de muchos millones, estamos hablando hasta el 2016 de 2.500 millones, pero que ha logrado tener un avance importante, ¿no? En infraestructura, en mejorar los servicios de educación en el país. Así es, Juan, ¿no? Y un trabajo que ha venido realizando el ministro Saavedra de manera silenciosa, ¿no? Sin muchos aspavientos y sin, pues, a diferencia de otros ministros, de abocarse, pues, a comentarios políticos y dejar de lado, pues, las grandes reformas que se tienen que emprender en los sectores. Y también, pues, se han estado realizando ya de manera permanente evaluaciones que buscan también elevar la calidad de los docentes, ¿no? Se han realizado evaluaciones de docentes, tanto en nombramiento, en contratación, que buscan dotar ello, ¿no? O sea, no se pide obviamente mejoras salariales a los docentes, pero también se le tiene que pedir, pues, lo que es un alto nivel educativo para los estudiantes, y es algo, creo, que se ha venido realizando de manera adecuada, Juan. Sí, yo estoy convencido de eso, y me parece que el ministro Saavedra en ese sentido ha comprendido que los 4 pilares fundamentales para el desarrollo de una economía tienen que ver, uno de ellos, con la educación, acompañado por supuesto de la salud, de la infraestructura y de la estabilidad macroeconómica. En este sentido, me parece que los 2 indicadores más importantes, tanto el de la estabilidad macroeconómica como el de educación, se ha desarrollado muy bien en este último año, sobre todo el de educación, con el cumplimiento de la promesa del presidente Humala, ¿no? Y incluso me atrevería a decir que el ministro Saavedra es de los mejores ministros de los últimos tiempos, ¿no?
en el sector de educación. Claro, y esperemos que por ahí no se le ocurra al presidente Humala nombrarlo premier, ¿no? Porque siempre trata de buscar pues a los ministros tal vez rescatables. Esperemos que culmine la gestión el ministro Saavedra y se consigan todas las reformas que aún todavía están en proceso, ¿no? Sí, por supuesto, no nos gustaría llegar a la decena de primeros ministros en este gobierno, ¿no? Pero creo que al parecer va a ser así, ¿no? Porque ya se viene cuestionando bastante el trabajo de Cateriano. Juan, otra de los puntos buenos mencionábamos previamente antes de entrar a cámaras, la parte de salud, ¿no? Hay algunas cosas que se han conseguido en el sector salud. Sí, también en el sector salud, las promesas del 28 de julio del año pasado del presidente Humala se han respondido en una medida positiva. Por ejemplo, el presidente Humala el año pasado indicó que a diciembre del 2014 todas las madres y los niños infantes podían atenderse gratuitamente en el CIS. Eso se ha cumplido. Actualmente todos tienen derecho a la atención. Lo que sí ha quedado una promesa pendiente en ese sentido es que la promesa del presidente Humala, en la indicación de que a partir del 2015 debíamos contar con una esperanza móvil, es decir, cómo podíamos tomar las medidas de la prevención del cáncer y todo lo relacionado a eso, no se ha cumplido, puesto que solamente en Lima y en algunos distritos está funcionando, no en las regiones como él ha mencionado, como por ejemplo en Piura, en Tacna, en Arequipa. No se ha cumplido, por lo tanto ha sido una operación incumplida. Pero por otro lado también hay una promesa cumplida y me gustaría mencionar eso porque en términos de presupuesto, este año se ha agregado 2.500 millones de soles más al sector de salud, ¿no? Entonces, me parece eso una medida acertada, por lo menos en cumplimiento de lo que ha prometido el año pasado, ¿no? Sí, ¿no? Y medidas que esperemos que sigan en ese camino. Y también comentar acerca, hace algunos días escuchábamos el tema de pues que al Perú en el Perú se había reducido el espacio cocalero, ¿no? En un 13.9%, y también a la vez que ya hace un mes atrás se había levantado el estado de emergencia en el Alto Guayaba, que sin duda en esta política antidrogas representa también un cierto avance, ¿no? Por ese lado también creo que son puntos rescatables, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Jonathan. Mire, siempre que se habla de la reducción del hoja de coca, estamos hablando de un tema sensible para la opinión pública, ¿no? Porque además de ser un mercado monopólico la hoja de coca, es decir, legalmente que el Estado solo puede comprarlo a través de NACO, la otra parte se desconoce o no se trata de tocar, es decir, el mercado ilegal, ¿no? El del narcotráfico. En ese sentido, una reducción de las hectáreas de cultivo de la hoja de coca me parece muy positivo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tiene mucho trabajo por realizar todavía, ¿no? Claro, y también esto pues del narcotráfico y de la elaboración de droga está relacionada con Sendero Luminoso, ¿no? Y hoy en la mañana veíamos pues que se había descubierto una vez más una de estos grupos que se encargaban pues de tratar con niños, ¿no? De formarlos, de llevarlos, y incluso secuestraban, ¿no? Y se ha rescatado a un grupo de mujeres, adultos y niños, y son medidas que sí se deben de indicar, ¿no? Y de felicitar a los sectores que vienen desarrollando esta labor, pero también hay mucho pendiente en ese tema, Juan, ¿no? Vemos que pues el Perú pues es uno de los países que también aún mantiene, a pesar de la reducción y el trabajo que se viene haciendo, pues el tráfico de drogas y la producción misma, ¿no? De estupefacientes. Sí, yo estoy convencido de que actualmente el narcotráfico con el terrorismo ya están distanciados, ¿no? Ya no hay demasiada integración entre ellos, pero sí lo que ha ocurrido es que diversos delincuentes, ¿no? Son narcotraficantes, pero son delincuentes, que tratan de maquillarse para aparecer como terroristas y tratando de justificar ideológicamente sus actitudes. Entonces me parece que por ahí hay un trabajo todavía de educación de largo plazo, ¿no? A través de políticas meta, que el gobierno debe emprender juntamente con estas políticas de corto plazo de erradicación de la hoja de coca y todo lo demás, ¿no? Claro, ¿no? Y Juan, también mencionar pues que en noviembre del año pasado se ha pues ya dado inicio, o se ha inaugurado lo que es el proyecto Olmos, que también, bueno, es algo positivo porque va a permitir irrigar a gran cantidad de hectáreas de terrenos que eran áridos en su momento, y que también está relacionado con la parte de productividad de nuestro país, ¿no? Teníamos hace pocos meses
esta ley de diversificación productiva que todavía vemos ahí ciertos avances, pero falta creo que seguir en ese rumbo, ¿no? Sí, yo creo que el proyecto Olmos y sus 35.000 hectáreas de terreno para cultivo que se van a agregar al país son fundamentales. El problema radica ahora más bien en la distribución de esas tierras de cultivo. Hay quejas de pequeños agricultores de que para acceder a una hectárea el precio no solamente es alto, sino también les exigen una determinada cantidad de hectáreas, limitando la capacidad de acceder a ellos, pequeños agricultores que por supuesto no tienen mucho capital, ¿no? Pero al margen de eso, ¿no? Yo creo que el tema de la productividad y este plan de diversificación productiva que el gobierno está implementando es lo más positivo que ha ocurrido en este sector. Sin embargo, hasta ahora lamentablemente estamos en la retórica, ¿no? No se ha financiado, por ejemplo, los institutos de investigación como el IMARPE, el Instituto de Mar del Perú, que solventaría en gran medida una diversificación de la producción de pescado, por ejemplo, ¿no? Claro, estamos, digamos, en intenciones, pero tienen que concretarse, y creo que para ello también es voluntad política de parte de nuestros gobernantes y de parte del Ejecutivo y los ministros correspondientes. Juan, creo que son los puntos tal vez más destacables de lo que ha sido el cuarto año de mandato. Vamos a ir nosotros, amigos, a una pausa. Te pido, Juan, que sigas con nosotros acompañándonos, por supuesto, porque vamos a tocar en el siguiente bloque lo que ha sido decepcionante para todos, ¿no? Todos los actos de corrupción, las malas decisiones que se han tomado, y ustedes, amigos, también pueden hacer sus comentarios, opiniones, y ya vamos a estar replicando algunos de ellos a través de casadelaconstitución.com. Vamos a volver en unos minutos aquí a seguir conversando con Juan Maita, viendo el balance del año 2014-2015 del presidente Ollantumala. Ya regresamos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Kusakani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista, y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chogelao Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país, y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción.
La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Estamos aquí en Opinión Libre, acompañado de Juan Maite. Estamos analizando lo que ha sido el 4º año de mandato de Ollantaytamala, previo al mensaje de la Nación, que mañana seguramente en horas de mediodía, 1 de la tarde, estaremos escuchando en el Congreso de la República. Juan, hablemos ahora de la decepción, ¿no? Hablemos de las cosas que han faltado a este gobierno, pues, y no podemos dejar de iniciar esto con tal vez uno de los mayores desaciertos que se ha dado a fines del año pasado y que ha hecho pasar pues una negra Navidad a Humala y al Poder Ejecutivo y a los propios congresistas por la denominada ley Pulpín, la ley de laboral juvenil, que buscaba promovernos, según el gobierno, las posibilidades para los jóvenes, pero que obviamente era pues un notorio recorte de derechos laborales. Juan, ¿qué costo ha traído pues esta ley para el gobierno? Es de los errores más infantiles que ha tenido el gobierno en estos últimos años, seguido por ministros que tampoco han tenido el peso político como para comunicar una norma que en principio no es mala. Por supuesto que se puede mejorar en muchísimo la norma, pero el problema no ha sido tanto de legalidad de la norma, sino más bien de legitimidad. Exacto. Entonces, me parece que el gobierno, al tener unos ministros con 0 peso político, han comunicado simplemente la publicación de la ley en el Diario Oficial del Peruano, más no el proceso previo de la construcción de la política pública como tal. Entonces, obviamente ha habido un error en la concepción y en la formulación de la política, ¿no? Sí, y hemos visto pues que también no solamente ha sido, si bien ha sido la propuesta del gobierno, y hablemos en términos concretos, fue la del ministro de Economía, ¿no? La del ministro de Economía, que pues obviamente también refrendado con la del Premier, pero que no tuvo pues ningún tipo, al menos de darte una molestia, de revisar por parte del ministro de Trabajo, que en ese entonces era Freddy Otárola, ¿no? Y que lamentablemente los congresistas también pues de alguna manera respaldaron esta ley, en primer momento aprobándola, y luego al ver pues la respuesta, el rechazo de la ciudadanía y de los jóvenes que salimos a marchar para pues protestar por esta ley, una serie de marchas, terminó al final pues con la retracción también de los congresistas, que lo que ha demostrado que ellos van según se mueve el viento, ¿no, Juan? Sí, evidentemente tampoco los congresistas, particularmente el nacionalismo, han mostrado firmeza en sus decisiones, y eso los ha llevado a que, una vez publicada la norma y ver que miles de jóvenes tenían un levantamiento, los ha motivado, ¿no?, a cambiar de posición, y eso es lo peor que puede hacer un político, un congresista en particular. Entonces me parece que el mensaje que dio el gobierno en ese momento fue de debilidad, de inexperiencia, de manejo poco transparente de la situación. Entonces, al haber eso, obviamente los jóvenes, los representantes de las distintas organizaciones de Lima y a nivel nacional, arremetieron, y en cuestión de 6 semanas lograron que esa norma sea derogada, con el propio voto de muchos congresistas que en primera instancia habían votado a favor, ¿no? Ese es un logro importante de la juventud. Y también pues en parte de lo que ha sido la ley Pulpín y todo lo que se ha girado alrededor de ello, y todas las protestas, ¿no?, que obviamente también han bajado y han disminuido la popularidad del presidente. También tenemos una ley que hace poco tiempo, hace un par de meses, ha salido, que es la de derogatoria de los aportes, ¿no? Y también ha tenido pues una respuesta por parte del legislativo contundente, Juan. Sí, mira, esta ley es muy particular, Jonathan, porque la eliminación del aporte de las gratificaciones ha permitido al gobierno, en términos negativos, obtener un récord Guinness.
y que nunca en la historia del país la totalidad de los congresistas habían votado a favor de una ley. Y en este gobierno se dio, particularmente en la ley que eliminaba las aportaciones obligatorias de las gratificaciones, ¿no? 100 congresistas votaron a favor, incluidos los propios congresistas del nacionalismo, ¿no? Que traicionaron evidentemente las órdenes entre comillas, de la presidenta, Nainer Heredia, ¿no? Me parece que también ahí hay una cuestión de debilidad del gobierno en cuanto al manejo, una vez más, de estas cuestiones importantes, ¿no? Que trascienden más allá de una sola decisión y de más allá de una sola semana, un mes, ¿no? Son decisiones que tienen un impacto en la economía, porque tú sabes, Jonathan, que la economía se mueve en base a expectativas, y si la expectativa que envían los agentes económicos, particularmente los del gobierno, son malas, en consecuencia la economía también se comienza a ralentizar. Hablando de economía, Juan, y justo pues ello de todo lo que hemos estado hablando gira alrededor de ello, y es obvio preguntarte, tú que eres economista, ¿cómo has visto en estos ya 4 años de balance o de gobierno que va de Ollanta Humala el crecimiento económico, la desaceleración, ¿no? Porque es algo que hemos visto que también expresidentes como Alan García han estado permanentemente criticando, y también exministros como Pedro Pablo Kuczynski han salido a decir que estamos pues en una constante desaceleración de la economía, las importaciones pues han disminuido, y que tenemos ahí un gran problema que en algún momento va a desembocar, ¿no? en el sentido de los bolsillos de los peruanos. ¿Cómo ves tú la economía en la actualidad? Mire, es verdad que la economía está en un proceso de desaceleración. La economía mundial en promedio está creciendo ahora mismo entre 3 y 3.3%. El Perú está por debajo de ese promedio, Jonathan. Mire, el Perú el año pasado, el 2014, ha crecido en 2.35%, es decir, por debajo del promedio mundial. Por debajo del promedio mundial. Ese es un desacierto del gobierno, y no solamente tiene que ver con las cuestiones externas, es decir, con la desaceleración de Europa, de China, de la lenta recuperación de la economía americana. No solamente tiene que ver con eso, sino también tiene que ver con los aspectos internos y los manejos, por ejemplo, en términos de inversión pública y privada, que el gobierno no ha sabido estimular adecuadamente. Es por eso que todos esos indicadores económicos han retrocedido en el último año, ¿no? A 2.35%. Entonces, estamos en una situación caótica, pero yo quisiera ahí mencionar algo más político. Mire, siempre escuchamos hablar que los gobiernos anteriores fueron mejores. En promedio sí, pero particularmente el gobierno del presidente Alan García tuvo un año peor que los 4 años de Ollanta Humala, y fue el año 2009. Fue cuando en el año 2008 el Perú creció a 9.8%, y al año siguiente el Perú creció a 0.9%, es decir, caímos de un año a otro alrededor del 9%. Eso indica que el Perú tuvo uno de los desempeños en términos económicos más deplorables del mundo. Economías, por ejemplo, que crecían a 3%, en el año de la crisis crecieron a 1% o a 0%, y economías que crecían a 2%, en el año de la crisis, el 2009, crecieron a menos 1%, haciendo un neto de caída de 4%, 5%, 3%. Pero en ningún caso se repitió lo que ocurrió en el 2009 con Alan García, que caímos alrededor del 9%, demostrando la insolvencia para manejar asuntos económicos de suministro, ¿no? Claro, ¿no? Y obviamente ha sido también desaciertos que han habido en el gobierno de Alan García, pero que este señor ya en campaña presidencial pues siempre está obviamente ahí incidiendo, ¿no? Juan, uno de los temas también, porque ya nos gana el tiempo, uno de los temas fue la falta de manejo respecto a los conflictos sociales como el de la minería, ¿no? Tenemos lo que es el proyecto Tía María, que pues ha habido una serie de paralizaciones, reclamos, y que ha terminado también en muertes en la región Arequipa. Sí, es el problema que continúa todavía latente, no se ha solucionado. El presidente Humala, en el mensaje meses atrás, cuando salió a comunicar aparentemente algo, terminó diciendo nada. Pero miren, la inversión minera es un tema que hay que tomarlo con pinzas, ¿ya? No es malo per se, por supuesto que no es malo. Por supuesto que si se hace una inversión correcta en minería y que el gobierno pueda tener un análisis previo y un trabajo con las comunidades, con las poblaciones del lugar, me parece que se podría lograr grandes avances. Sin embargo, lo primero que hizo el gobierno fue tratar de imponer
¿no? Poner esta inversión sin el proceso previo de consulta que corresponde conforme a ley. Entonces, al haber un atropello en ese sentido, en términos políticos y de legitimidad al pueblo de Arequipa, particularmente a la provincia donde está ubicado el proyecto Tía María, se generó un conflicto de inmediato, ¿no? Y las posiciones e intereses de los del lugar con respecto a los del gobierno difieren grandemente, a pesar de que en campaña, por ejemplo, el presidente Humala decía que prefería el agua antes que el oro. Entonces me parece que hay un cambio de discurso, lo cual es peor, porque la opinión pública, cuando observa ese cambio de actitud tan drástica, tan contraria, lo que termina haciendo es rechazándolo más todavía al mentiroso, al demagogo, al que incumple sus promesas. Sí, obviamente ha sido decepcionante y la población ha sido pues también testigo de ello, ¿no? Juan, uno de los puntos, porque en realidad había muchos puntos por mencionar y por discutir aquí, haciendo el análisis de este gobierno en su cuarto año de mandato, es el tema de la corrupción, ¿no? El gobierno de Ollanta Humala es el gobierno tal vez que día a día pues va incrementando en esta percepción de la corrupción que tiene la ciudadanía y que se ve pues también sustentada en los escándalos, como por ejemplo el caso de Martín Belaúnde del Ocio y todos los nexos que ha tenido con el gobierno y con la propia presidenta del Partido Nacionalista. Sí, en primer término señalar que la corrupción es de los mayores problemas del país, ¿no? Es el cáncer del país. En ese sentido habría que trabajar desde el corto plazo hacia el largo plazo, ¿no? En términos de educación incluido, y una firmeza en ese sentido. Pero por otro lado señalar este hecho de corrupción a lo largo de todo el gobierno, no aislado. Si bien es cierto, puede ser que, por ejemplo, el problema de Rodolfo Orellana o algún otro escándalo anterior como los petróleos sea mayor como unidad, la característica de este gobierno es que constantemente se han destapado hechos de corrupción de mediana escala e incluso de gran escala. Entonces, esta sistematización, esta proliferación de problemas de corrupción a lo largo de los gobiernos subnacionales, sea provinciales o distritales, y los gobiernos regionales, es prácticamente ya un pan de cada día. Entonces, es como que se está institucionalizando la corrupción, y eso sería lo más grave para el país, que se normalice, que se haga normal, que seamos condescendientes con la corrupción. Entonces, me parece que el problema más grave viene por la institucionalidad, es decir, la falta de la institucionalidad, o nuestras instituciones débiles, que hace que cuando tengamos que solucionar problemas, siempre el que comete el delito termina siendo ensalzado, ¿no? Termina siendo liberado y todavía teniendo actitudes de revancha contra los que lo han acusado en su momento, pero que nunca supo responder adecuadamente, ¿no? Y hay muchas cosas, Juan, que todavía seguramente en lo que queda de este año del mandato tienen que ser aclaradas por los vinculados a eso, ¿no? Incluso los propios pues dirigentes del Partido Nacionalista, la propia presidenta que sigue siendo investigada. ¿Qué esperamos, Juan, finalmente, agradeciendo tu presencia, qué esperamos en el mensaje de mañana? ¿Hay esperanzas de mejorar en este último año de mandato? Yo la verdad no estoy tan optimista. En realidad los 4 mensajes iniciales siempre dan una esperanza, sin embargo no ha sido el caso. Sin embargo, el tema fundamental de mañana y que llama la polémica, por ejemplo, es el aumento del salario mínimo vital, que posiblemente el presidente Humala anuncie mañana, ¿no? Al no haber un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo. Es decir, ni los sindicatos ni los empleadores se pusieron de acuerdo, por lo cual el presidente estaría en la posición de tomar una decisión respecto del aumento del salario mínimo vital. En ese sentido podría ser un anuncio polémico. El análisis, si es bueno o es malo, habría que hacerlo en su momento. No obstante, todavía podría haber algunas situaciones que podrían mejorarse en este último año, ¿no? Muchas gracias, Jonathan. Sí, Juan, yo agradecerte y precisamente vas a volver seguramente aquí al estudio para conversar en algún momento de lo que ha sido el mensaje presidencial y de las promesas que seguramente se van a realizar el día de mañana. Agradecer nuevamente tu presencia y hacer llegar el saludo a los miembros de toda tu asociación, y seguramente vamos a estar conversando contigo en ya otra oportunidad. Sí, gracias, Jonathan. Un saludo para los de la Asociación Civil Nueva Juventud Peruana, y a ti, Jonathan, felicitaciones por este espacio y por tu trabajo, por tu liderazgo que estás demostrando continuamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y amigos,
vamos a irnos a un cortísimo corte. Vamos a regresar con el bloque termómetro legislativo para brevemente mencionar pues lo que ha sido el trabajo de Luis Iberico, nuevo presidente del Congreso. No se despeguen, ya volvemos. Hola, quien les saluda es Yuli del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy, y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación, y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores. Hola, soy Héctor del departamento de Loreto, provincia de Requena, que está en la zona de Oriente. Bueno, pertenezco a una organización nacional de Juventud Obrera Cristiana. Un saludo muy cordial a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Cindy Grisel Príncipe Ildefonso. Vengo de la región Huánuco y pertenezco a ADA Huánuco, que es una asociación defensora de los animales y del medio ambiente. Un saludo a la Casa de la Constitución. Es un agradecimiento enorme de parte de la organización ADA Huánuco y de los huanuqueños. Muchas gracias. Saludos a la Casa de la Constitución. Mi nombre es Rubén Marino Quintes Sáenz, vengo del departamento de Huancavelica en representación a la Asociación de Estudiantes de ANJAPA. Quiero agradecer y saludar a la Casa de la Constitución por esta entrevista, y es felicitable esta tarea y esta labor que están realizando. Soy Manuel Chogelao Winchot, soy del departamento de Huancavelica. En este caso vengo representando al Consejo Provincial de la Juventud de Huancavelica. De la misma forma, saludar a la Casa de la Constitución por esta participación del cual está apoyando a todos los jóvenes del país, y asimismo a CONADES. Desde la Casa de la Constitución llega su programa Líder Acción. La democracia es bastante más grande, es la libertad, lo que respiramos, la esperanza, la luz. Creo que hay valores superiores que la política tiene que recuperar. Bueno, que defendamos la democracia, que nos formemos en democracia. Limpiemos la política metiéndonos en política. Amigos, seguimos aquí en Opinión Libre y estamos ya en nuestro bloque termómetro legislativo. Como ustedes saben, ya inauguramos el bloque en el programa anterior y aquí vamos a revisar cada uno de las leyes y proyectos que viene desarrollando cada parlamentario en favor del país, en favor de sus regiones también, y vamos a ver también cuál es pues digamos, vamos a ver la eficiencia legislativa de cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a comentar el trabajo que ha venido realizando Luis Iberico, que es el actual y nuevo presidente del Parlamento de la República, del Congreso, y este congresista de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, ha elaborado en lo que va de su mandato del 2011 al 2000, en lo que vamos al 2015, ha conseguido aprobar 44 leyes y vamos a revisar a detalle alguna de ellas, ¿no? Para ello, en este bloque nos va a acompañar a partir de ahora Wendy López. Ella es coordinadora del Foro Democrático Juvenil, con quien vamos a también comentar algunos de estos proyectos. Wendy, buenas noches. No vamos a revisar todas las leyes, en realidad
necesitaríamos un programa entero para poder revisar todo. Pero vamos a, digamos, resaltar algunas leyes que han sido aprobadas, en todo caso a iniciativa de él y a iniciativa de repente de otras entidades del Estado que él ha hecho suyas y, digamos, ha presentado estas leyes, ¿no? Bueno, Jonathan, como sabremos, pues en el 2011 nuestro congresista Luis Iberico era uno de los muchos congresistas, no pocos, muchos, que tenía pues una eficacia o una eficiencia legislativa bien baja, ¿no? Al 2011, bueno, esta es una información, no es actual, del 2011 al 2013, de las 16 propuestas legislativas que tuvo, pues solo fueron aprobadas 2. Estaba en rojo, digamos, ¿no? Dentro del grupo de gente que no logró aprobar muchas leyes. A la actualidad, efectivamente, como mencionas, él ya ha logrado aprobar 44 leyes. Algunas de ellas, Jonathan, que conversábamos en el interín. Me decías que son modificatorias, ¿no? En la gran mayoría de la participación que ha tenido Iberico en el Congreso han sido modificatorias de leyes, como por ejemplo el tema de lo que son los candidatos, ¿no es cierto? La modificatoria en el tema de la ley de partidos políticos, La ¿no? modificatoria de la ley de partidos políticos. Así es, el artículo 23, en este caso lo que se establece en este artículo se modifica, ¿no? Y se propone en este caso de que los candidatos, ¿no?, en su hoja de vida consignen pues esta declaración de bienes y rentas, ¿no? Que ahora es obligatorio, pues que antes casi el 66% a más de candidatos que postulaban alguna lista no consignaban, ¿no? No era obligatorio finalmente. Ahora lo es, Jonathan. Y eso es un aspecto positivo, ¿no? Porque finalmente es una información que la población necesita conocer y tiene que conocer. Ahora, no solo eso, digamos que también se han establecido algunos más requisitos, ¿no? Como la relación de sentencias con reserva en fallo condenatorio, en este caso sentencias también fundadas de demandas interpuestas en el tema de violencia familiar, también se va a incluir todo ello. Entonces, incluso se debe hacer mención de las renuncias que ha tenido esta persona que está postulando, de las renuncias que ha tenido algún partido político, o sea, lo tiene que mencionar. Y así, en realidad, esa es es un aspecto positivo, ¿no? Así es. Y una ley, pues, que seguramente tiene que ser, pues, acatada, ¿no?, por los representantes de los partidos políticos, porque es algo que en los últimos tiempos ha faltado, ¿no? Lo que es la transparencia. Vemos el caso del congresista Llovera, ¿no? Ha mentido en la hoja de vida, ha declarado cualquier cosa y finalmente, pues, ingresa al Parlamento y ha sido bien desaforado, ¿no? Entonces es uno de los aspectos importantes. No solamente es que en este caso se consigna, porque si se detecta que ha habido una mentira o ha omitido algo o ha incurrido en eso, de hecho va a ser sancionado, ¿no? Uh-huh. El otro tema es el de, por ejemplo, el de la ley que exime de responsabilidad penal a policías y militares. Ya. En este caso hubo también un poco de controversia en el sentido de que en este caso es para el tema de uso de armas, ¿no? Ya que un policía hacía uso de sus armas ante un delincuente, por ejemplo, y un policía o militar era juzgado, muchas veces preso, sentenciado. Entonces, fue una de las leyes que también logró aprobar este congresista. Claro, porque está el tema de lo que vemos siempre, ¿no? Y mencionar también en lo que es el aspecto, nos ha faltado mencionar y conversando con Juan, el aspecto de seguridad, ¿no? Que hemos estado en una crisis total de lo que es seguridad aquí nacional interna, y la delincuencia pues ha hecho lo que ha querido, ¿no? Tenemos varios prófugos de la justicia que aún seguimos que sean capturados. Entonces ahí surge que cuando se produce, por ejemplo, algún asalto, se hace uso de algún arma que se tiene en defensa propia y a la final uno termina siendo pues apresado, juzgado por haber herido, en algunos casos haber matado a un delincuente, Wendy. Ahora también otro tipo de ley que digamos fue bien importante fue la ley que derogaba el aporte a los independientes, a las AFPs, ¿no? La ley 30237. Digamos, a los trabajadores eximía o atribuía que en este caso los trabajadores menores de 41 años puedan aportar
a las AFP voluntariamente, ¿no? Y no como obligatoriamente como... Claro, él fue con su bancada parte de los proponentes, ¿no? de esa ley, que obviamente también beneficia, ¿no? Porque al final ellos tienen la disponibilidad y pueden pues determinar de lo que hacen con su dinero, ¿no? Así es, Jonathan. Y bueno, entre otras leyes, ¿no? Una, como para terminar y mencionarla, ya que en realidad, como te digo, son bastantes las leyes que ha logrado aprobar este congresista, es la ley que modifica el Código de Ejecución Penal. En este caso era una modificatoria de artículos de la Ley contra el Crimen Organizado, ¿no? Y la Ley contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. En este caso, lo que quería era diferenciar los delitos, digamos, ¿no? Si bien es cierto, lo que se hacía era las personas que eran condenadas por crimen organizado, entendamos que para considerar crimen organizado se tiene que intervenir 3 o más personas, ¿ya? Que tengan un cabecilla, ¿no? Que los dirija. Claro. Entonces, uno de los beneficios que les daban, beneficio penitenciario en este caso, era que 2 días de trabajo o estudio era 1 día de libertad, algo así, ¿no? En este caso se amplió, digamos, a 5 días de trabajo o estudio, equivalía a 1 día más de libertad, ¿no? Un poco un tema de los beneficios. Igual fue cuestionado, ¿no? Porque decía que separaban en dimensiones los delincuentes, que al final para todos delincuente es delincuente, ¿no? En que te roba una cartera o el que te extorsiona, igual, ¿no? Pero fue una de los artículos que se logró modificar iniciativa también del congresista. Y medidas que han estado relacionadas con algo que en la actualidad sufrimos, ¿no? Que es la seguridad ciudadana. A pesar de estas facultades que se ha otorgado, todavía pues estamos a la espera que se tomen medidas que ayuden pues a todos los peruanos y ciudadanos a vivir tranquilamente, en convivencia, pues en una armonía, y no salir a la calle y que nos puedan robar el celular o la mochila, o tal vez darnos por ahí un balazo que acabe con nuestras vidas. Bueno, entonces han sido algo de la labor que ha venido realizando Iberico, ¿no? ¿Qué te parece en el balance? ¿Positivo, negativo, la tarea que ha sido? Bueno, en realidad tampoco no podemos medir pues el trabajo de un congresista en base a la cantidad de leyes que promulga, obviamente, o que logra pues refrendar en una ley, ¿no? Igual hay muchas que quedan en solamente un proyecto y queda, ¿no? Pero tampoco se puede, pues, no hay un indicador para medir también si estas leyes han favorecido o no, o el trabajo del congresista en sí, porque el trabajo del congresista no solamente es presentar leyes o aprobar leyes o proponer, sino también el tema de la fiscalización, el tema de, en todo caso, la representación, ¿no? Creo que por el lado de fiscalización ha estado, ¿no? Ha estado dándole, a pesar de que ahora, previo a la elección de la mesa, hay una declaración de Belaúnde, de congresista Belaúnde, relacionando con Orellana y con la red, ¿no? Pero por un tema de, bueno, ahí yo sí creo que el hecho, que en su momento él no lo aclaró, pero ahora le salieron todos, ¿no? Obviamente, el hecho de que yo conocía a Orellana y que después sale de que él ha sido tal, bueno, digamos que es parte de eso, no lo hace. Es parte de la campaña, no es parte de la campaña que se da a la mesa electiva, pero esperemos que por el bien de él y del Parlamento, pues no solamente esté abocado a la presidencia de la mesa, sino también que siga pues permanente en lo que es su trabajo como legislador y sobre todo pues en proponer leyes que puedan servir a todos, y si es en materia de seguridad, mucho mejor. Bueno, y te agradezco. Claro. Uy, me ibas a cortar. Bueno, yo solamente quería acotar rápidamente para terminar. Sí. Algunas cosas también que él, digamos, ha tenido en ciertos temas, como por ejemplo la ley de la unión civil, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, su partido y él también ha mostrado públicamente el apoyo, también aprobó la unión solidaria, ¿no? O sea, en ese caso él ha sido un congresista que ha estado a favor de esta ley. Él se ha mostrado un poco en contra del tema de la cuota, por ejemplo, femenina, ¿no? Él dice de que los partidos políticos deben ser libres de elegir a la cantidad de mujeres que haya en su lista parlamentaria sin necesidad que la ley los obligue,
por ejemplo, que es un tema en discusión también, Es ¿no? un tema de discusión Así porque es. si tenemos a mujeres capacitadas, podemos tener toda una plancha integrada por puras mujeres, ¿no? Ojo, pero eso parte de la premisa de que varones y mujeres tenemos las mismas posibilidades, Y oportunidades, ¿no? Y eso no es cierto. Y sucede lo mismo con jóvenes, con los Así es. Y afrodescendientes, en el tema ¿no? Con finalmente poblaciones. de la curul vacía, que también él tuvo una oposición. Sabemos que se aprobó esta ley, ¿no? Dentro del paquete de reformas electorales se aprobó, pero la posición de él un poco era, se sabe que se queda libre, sale el congresista condenado por delitos y una serie de cosas, y se queda libre este espacio, ¿no? Y el accesitario no entra, ¿no? Entonces sí, él buscaba de que su propuesta un poco es de que alguien obviamente en mayoría, los que tengan mayoría en la bancada, pueda hacer uso de ese espacio, ¿no? Claro, porque quitaba representatividad a la población donde había sido elegido, ¿no? Así es. Bueno, hay algunas cosas ahí positivas que rescatar, ¿no? Y bueno, el trabajo sigue y tiene que seguir para él, así como para todos los parlamentarios. Aquí en este bloque, contigo, Wendy, vamos a seguir semana tras semana, pues, fiscalizando esta labor, ¿no? Haciendo un repaso para que la población también que nos sigue sepa lo que vienen haciendo cada uno de ellos, no solamente la parte negativa, sino también la parte positiva. Gracias, Wendy, ahora sí te tengo que dar las gracias y tengo que despedir el programa porque ya nos está ganando el tiempo. Te agradezco nuevamente por acompañarme aquí y vamos a estar la próxima semana. De hecho, gracias a ustedes también y reiterarles a nuestros amigos que tienen la posibilidad de escribirnos, hacer sus preguntas, enviarnos información que ustedes tengan, porque finalmente el espacio que tenemos vamos a revisar sobre temas y leyes. Quizá ustedes nos puedan enviar información que ustedes tengan y nos va a ser bastante beneficioso. Así es, Wendy, gracias. Y amigos, de esta manera pues estamos llegando ya a la parte final del programa. Hemos tenido un programa nutrido y el tiempo nos ha quedado corto. Vamos a seguir conversando con Juan Maita ya en otra oportunidad sobre el mensaje presidencial. Esperemos que el mensaje pues de mañana sea no de tantas promesas, pero sí que sea pues de una voluntad de hacer las cosas bien y sobre todo de tomar medidas que el Perú necesita en materia de seguridad, seguir las reformas en educación, el aumento del salario mínimo que urge pues en la actualidad, ¿no? Y que en cada sector pues puedan desarrollarse las medidas apropiadas para beneficio de todos los peruanos, que los programas de inclusión social pues mantengan y que no haya tantos problemas en estos programas, ¿no? Porque últimamente ha habido una serie de irregularidades y hasta actos de corrupción en los mismos, ¿no? Vamos a ver, esperar atentos el mensaje de mañana. Vamos a ver también cuál es la labor que hace a partir de ahora la mesa directiva presidida por Iberico. Y nosotros todos los lunes vamos a estar a las 9 de la noche comentando las principales noticias del acontecer político. Ha sido un placer estar con ustedes. Felices fiestas patrias para todos, amigos. Para todos los que nos siguen, para todos los peruanos, no se olviden siempre de comentar a través de las redes sociales. Opinión Libre todos los lunes desde las 9 de la noche. Muchas gracias con ustedes y será hasta el próximo lunes. Hasta luego. Hola, quien les saluda es Julie del Pilar Quispe Cusacani, vengo de la región Puno, soy la secretaria nacional de Organización Juventudes Femucarinao, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Desde ya envío un saludo cordial a todos mis hermanos y hermanas de Lima y de todos los que nos están viendo el día de hoy y sobre todo a la Casa de la Constitución, que viene generando este espacio para la renovación de formación de cuadros y futuros líderes, y también pues lo que es la mira de todos y de todas es el tema sobre todo de una nueva constitución para que en sí ya no existan ni desigualdades ni discriminación y que todos tengamos una vida digna desde la infancia hasta nuestros hermanos de los adultos mayores.